Highgrove, diciembre de 1995. Un año después de que Carlos admitiera públicamente la aventura que destrozó su matrimonio, le pidió a Diana que fuera a Highgrove sola. Dijo que necesitaban hablar en privado sobre el futuro. Por primera vez en meses, Diana pensó que quizás por fin hablarían honestamente el uno con el otro. Luego entró en la habitación y vio a Camilla sentada junto al fuego. Lo que Diana hizo antes de salir de Highgrove esa tarde fue algo que Carlos nunca olvidó. En diciembre de 1995, Diana y Carlos llevaban 3 años viviendo separados. La separación había sido anunciada formalmente en la Cámara de los Comunes en diciembre de 1992. Desde entonces, no habían compartido hogar. Aparecían juntos cuando el protocolo lo requería. Se comunicaban a través del personal y los abogados, y criaban a sus hijos de la manera de 2 personas que habían acordado, sin llegar a decirlo nunca, que la actuación debía continuar por el bien de los niños. Diana había aguantado. No al matrimonio, era lo bastante lúcida para saber lo que era el matrimonio, sino a la idea de que un divorcio sería peor. Sus propios padres se habían separado cuando era joven, sabía lo que les hacía a los niños. No haría eso a William y Harry. Y luego, aquella tarde de junio de 1994, alguien en una cena encendió el televisor. Se estaba emitiendo el documental de Jonathan Dimbleby sobre Carlos, un retrato cuidadosamente construido del príncipe de Gales. Diana había sabido que venía. Se había preparado para ello. Luego llegó la pregunta: ¿fue usted fiel y honorable con su esposa durante su matrimonio? Carlos hizo una pausa. Sí, dijo, hasta que quedó irremediablemente roto. Diana se quedó muy quieta. No lloró. No delante de nadie. Eso era una de las cosas que había aprendido. Cómo mantener su cara exactamente como necesitaba estar mientras por debajo ocurría algo completamente diferente. Todos en la habitación tuvieron mucho cuidado de no mirarla. Se quedó hasta que fue educado marcharse. Sonrió. Luego se fue a casa. Había sabido lo de Camilla durante años. Había encontrado la pulsera antes de la boda. Lo había confrontado en habitaciones privadas. Le habían dicho que había terminado, luego había descubierto que no. Pero escucharle decirlo en televisión, a todo el país, al mundo entero, era algo diferente. Entendió algo esa noche que antes no había entendido del todo. Nunca iba a avergonzarse de ello. En noviembre de 1995, había decidido que estaba harta de no decir nada. Se sentó frente a Martin Bashir en el Palacio de Kensington y dijo todo lo que había estado guardando durante años. La soledad, el matrimonio, la depresión. Camilla. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba algo lleno. Fue la entrevista televisiva más vista en la historia británica. La entrevista le costó. Sabía que así sería. Estaba eligiendo hablar de una manera que no podía deshacerse, que el palacio nunca perdonaría. Lo hizo de todas formas. Cuando Bashir le preguntó si quería un divorcio, ella miró a la cámara. No, dijo. No quiero. Lo decía en serio. Se había dicho lo mismo durante años, que un divorcio sería peor, que los niños merecían algo mejor. Seguía diciéndoselo, o intentándolo. La carta de la reina llegó el 20 de diciembre, entregada en mano al Palacio de Kensington. Diana la leyó sentada en su escritorio. Era breve, como tendían a serlo las cartas de la reina, no cruel, pero directa de la manera en que siempre era directa cuando había decidido algo. Escribía que la situación se había vuelto insostenible, que los desacuerdos públicos entre Carlos y Diana, las entrevistas competitivas, las filtraciones, el desmoronamiento muy público de su matrimonio, estaban causando graves daños a la institución, que los niños merecían estabilidad y que esa estabilidad no podía venir del arreglo actual, que un divorcio era, en su opinión, el único camino razonable hacia adelante, que esperaba que Diana estuviera de acuerdo. Diana dejó la carta. Se quedó sentada durante mucho tiempo sin moverse. Había sabido que esto venía. Después de la entrevista con Bashir, había sabido que era inevitable, pero saber que algo viene y sentir que llega son cosas diferentes. Pensó en lo que le había dicho a Bashir. No quiero un divorcio. Pensó en William y Harry. Pensó en 14 años. En la chica que había sido a los 20 años caminando por el pasillo de la Catedral de Saint Paul, el vestido con la cola de casi 8 metros, el mundo entero mirando. Pensó en lo segura que había estado esa mañana, en cuanto había querido que fuera real. Descolgó el teléfono cuando sonó. Era Carlos.
Creo que deberíamos hablar, dijo. En persona, no a través de abogados. Diana dijo. Sobre la carta. Sí, dijo. Me gustaría que habláramos de verdad, como adultos. Ven a Highgrove. Esta semana si puedes. Ella guardó silencio un momento. Pensó. Quizás todavía hay algo que decir. Sí, dijo. Iré. Condujo hasta Highgrove la tarde siguiente. Un jueves, 4 días antes de Navidad. Las carreteras estaban tranquilas. La campiña de Gloucestershire gris y fría, los campos desnudos, la luz ya desvaneciendo cuando giró por las puertas de la finca. Por primera vez en semanas, se permitió creer que quizás realmente hablarían honestamente. Que él le había pedido que viniera porque quería encontrar alguna versión de esto que funcionara, no para los abogados, no para el palacio, sino para ellos, para sus hijos, para lo que quedara de las personas que una vez habían sido el uno para el otro. No se había permitido esperar mucho, pero se había permitido esperar esto. Aparcó y caminó hasta la puerta. Se abrió antes de que llamara. Carlos estaba en el vestíbulo, y detrás de él, en el salón, visible a través de la puerta abierta, Camilla Parker Bowles estaba sentada en el sofá como si siempre hubiera estado allí. Diana se detuvo. Miró a Carlos. Él le sostuvo la mirada. Ella dijo, muy en voz baja, «¿No me dijiste que estaría aquí?» Carlos dijo, «Pensé que sería más fácil así». Diana lo miró. «Más fácil», dijo. Él dijo, «Necesitamos hablar sobre el futuro, todos nosotros». Se quedó en el umbral un momento. Pensó en el trayecto hasta aquí, en la sensación que había tenido en la autopista, que quizás todavía había algo que decir, que quizás él le había pedido que viniera porque quería encontrar algo que funcionara para los dos. Se había permitido creer eso durante 3 horas en la carretera. Miró más allá de Carlos hacia Camilla, que no se había movido, que estaba sentada muy quieta con la compostura de alguien que ha pasado por cosas peores y ha sobrevivido. Diana volvió a mirar a Carlos. No dijo nada. Entró. Se sentaron en el salón, Carlos y Camilla a un lado, Diana al otro. Trajeron el té. El fuego estaba encendido. Parecía, a su manera, casi civilizado. Casi. Nadie habló durante un momento. Diana miró a Camilla, luego a Carlos. Dijo, «Así que así vamos a hacerlo». Carlos dijo, «Diana». Ella dijo, «No, me gustaría entenderlo. Me pediste que viniera aquí a hablar en privado. Solo nosotros dos, y ella está aquí». Carlos dijo, «Pensé que era hora de que estuviéramos todos en la misma habitación. Somos adultos. Esto nos afecta a todos». Diana dijo, «¿Sí?» No era una pregunta. Camilla estaba muy quieta. Diana la miró directamente. Dijo, «¿Y tú crees que esto es apropiado, estar aquí?» Camilla dijo, «Creo que Carlos consideró que era necesario». Diana dijo, «Carlos consideró», lo dijo en voz baja, «de la manera en que repites algo para que alguien escuche lo que acaba de decir». Carlos dijo, «Estoy intentando encontrar una manera de salir de esto que funcione para todos». Diana lo miró durante un largo momento. Dijo, «Le dijiste a la reina que estabas de acuerdo con ella, sobre el divorcio». Carlos dijo, «Creo que es la decisión correcta, para los dos, para los niños». Diana dijo, «No hagas eso». Él dijo, «¿Qué?» Ella dijo, «Usar a los niños para esto. No son una razón, son una consecuencia». Un silencio. El fuego crepitó. Camilla miró sus manos. Carlos dijo, «No intento hacerte daño». Diana dijo, «Lo sé». Lo dijo sin amargura, casi con dulzura. Dijo, «Eso es lo peor. No intentas hacerme daño. Simplemente estás, ya en otro lugar. Lo has estado durante años». Carlos no dijo nada. Luego, después de un momento, dijo, «Camilla y yo ya hemos hablado de lo que viene después». Lo dijo simplemente, como un hecho, como si fuera lo más natural del mundo. No se dio cuenta de lo que había dicho. Camilla lo miró muy brevemente. Luego volvió a mirar sus manos. Diana miró el fuego. Camilla y yo. Se quedó con eso un momento. Diana se quitó el anillo de boda. Lo hizo en silencio, sin anuncio, de la manera en que te quitas algo que has llevado tanto tiempo que has dejado de notar que está ahí. Una sencilla alianza de oro. La había llevado durante 14 años. A través de la boda y la luna de miel,
y los primeros años cuando todavía había creído que las cosas podían funcionar. A través del nacimiento de sus hijos, a través de las separaciones y las reconciliaciones, y las entrevistas y las cartas, a través de todo ello, lo dejó en la mesa delante de Carlos. El sonido que hizo fue muy pequeño. Carlos miró el anillo. Lo miró durante un largo momento antes de mirarla. La luz del fuego brilló en el oro. Luego levantó la vista. Diana ya estaba de pie. No dijo nada durante un momento. No quedaba nada que decir que el anillo no hubiera dicho ya más claramente de lo que ella podría haberlo dicho. Recogió su bolso. Miró a Camilla una vez, brevemente, directamente. Dijo: «Espero que seas muy feliz». Luego caminó hacia la puerta. Carlos no la detuvo. No oyó ningún movimiento detrás de ella al cruzar el vestíbulo. Ningún paso, ninguna voz. Abrió la puerta principal y salió al frío de la tarde de Gloucestershire. Detrás de ella, en el salón, el anillo estaba sobre la mesa entre ellos. Camilla lo miró un momento. Luego dijo, en voz baja: «Deberías ir tras ella». Por primera vez esa tarde sonó insegura. Carlos no dijo nada. No se movió. Ella condujo de vuelta a Londres por la oscuridad. No encendió la radio. No llamó a nadie. En un momento se dio cuenta de que había conducido varios kilómetros sin recordar nada de la carretera detrás de ella. En algún lugar de la autopista se dio cuenta de que estaba llorando. No había notado cuándo había empezado. No paró. Cuando llegó a casa, los niños todavía estaban despiertos. Los sentó esa tarde y les dijo que no los acompañaría a Sandringham en Navidad. Mantuvo la voz firme. Dijo que necesitaba algo de tiempo para ella ese año, que tendrían una Navidad maravillosa con su padre y su abuela, que estaría allí cuando volvieran. Harry lo aceptó más fácilmente que William. Preguntó si podían llamarla el día de Navidad. Ella dijo que por supuesto. William estaba callado. Más tarde esa tarde la encontró en el salón. Se quedó en el umbral de la manera en que últimamente se quedaba en los umbrales, sin entrar del todo, sin salir del todo. Dijo: «¿Es por Highgrove?» Ella lo miró. Tenía 13 años con los ojos de su padre y la compostura de su abuela y algo completamente diferente que era simplemente suyo. Dijo: «Necesito algo de tiempo. Eso es todo». No dijo nada durante un momento. Luego cruzó la habitación y se sentó a su lado en el sofá. Sin decir nada, solo sentado allí de la manera en que solía sentarse con ella cuando era pequeño, y algo le había molestado y no encontraba las palabras para ello. Ella le rodeó con el brazo. Se quedaron así durante un rato. Unos días después, los niños se fueron a Sandringham con su padre. Diana se quedó en la ventana y miró el coche hasta que desapareció. Luego se giró hacia la casa vacía. Fue la primera Navidad que no pasó con la familia real. Se quedó en el Palacio de Kensington, sola. 2 meses después, Diana aceptó el divorcio. Al final del verano siguiente, el matrimonio fue oficialmente disuelto. Las personas que la conocían en esos meses después del divorcio la describían como diferente, no curada. Esa era una palabra demasiado simple, pero más ligera, de alguna manera. Como si algo que había estado cargando durante mucho tiempo hubiera sido finalmente depositado. Se volcó en su trabajo, la campaña contra las minas antipersona, las visitas al hospital, las causas que siempre le habían importado más que el protocolo que las rodeaba. Viajó, se reía con más facilidad. Era, en ciertos aspectos que sorprendieron incluso a las personas cercanas a ella, más feliz de lo que había sido en años. El anillo de boda no volvió a aparecer en su mano. En su lugar, un regalo de un amigo íntimo, cálida piedra azul rodeada de diamantes, el anillo de aguamarina, que la prensa llamaría el anillo de la libertad. Lo llevó desde ese momento sin excepción. Le sentaba de una manera en que la alianza de oro nunca había terminado de sentarle. Era algo que ella había elegido, algo que era simplemente suyo. Lo llevaba el 31 de agosto de 1997, en el túnel bajo el Pont del Alma en París. Fue lo último que llevó.